Bueno, pues seguimos adelante en nuestro espacio radiofónico. Qué grato es volver a ver a David con nosotros en este estudio. Hacía un tiempito que no estaba y se echa de menos, se echa mucho de menos. Y yo al verlo, se lo digo, lo saludo a David Álvarez, Jerónimo David Álvarez, García, ¿no? García. Sí, señor, David, para decirlo con propiedad, como dice el otro. Al verlo, la entrada del estudio, mirándome, me vino algo a la memoria, me vino tantos momentos vividos en estos 31 años y pico que lleva la radio con David, con su saber hacer, con esos artículos publicados en el periódico El Día y en otros lugares, con la presencia en infinidad de actos de nuestro municipio, siempre con el mismo talante. Es decir, es como cuando tú ves unos raíles por los cuales circula pues un tren. David sí que tiene esa circunvalación, no solamente a Tenerife, sino al municipio de Los Realejos desde el punto de vista histórico. Te agradezco muy mucho, amigo, el que estés con nosotros en el día de hoy. Es un día Pepsi, como dicen los venezolanos, que estés con nosotros aquí. Así que muchas gracias. Gracias. Un saludo a toda la familia antes que nada. Ya le preguntaba cómo está, dice que bien. Ahondando en lo que le gusta, ¿verdad, David? Sí. Bueno, ahora publicamos menos, pero bueno, siempre hay documentos que se pueden sacar a la luz. O, bueno, antiguos temas que siempre son recurrentes pueden surgir. Bueno, yo soy positivo y yo espero que tarde o temprano esa ramplonería, sobre todo desde el punto de vista de los rotativos, me refiero, y de publicaciones escritas, ¿no? Sean digitales o en papel, vuelva de nuevo y así que se acabe con esa forma friki de ver las noticias de una manera, bueno, no soy el único que piensa de esa manera. Mucha gente piensa que ha bajado mucho la calidad de los digamos, periódicos, de los rotativos, toda vez que bueno, que la cultura ha sido un poco enajenada y eso, pues, ojalá que vuelva por su fuero. Y en cualquier caso, sé que David y que muchos otros también siguen de alguna manera intentando, mandando, predicando. Y tarde o temprano, David, alguno picará, como dice el otro. Esperemos. Bueno, David, se acerca este mes de noviembre, que está a la vuelta de la esquina, y tú me decías, Isidro, para noviembre. La última vez que estuvimos, por cierto, estuvimos hablando de... sería la publicación de la Fiesta del Carmen. Exacto. La reseña sobre Adelina, me parece. Efectivamente, ¿no? De ese artículo que también se acaba. Y precisamente hoy estás con nosotros para lo que me habías dicho, esa avanzadilla sobre el tema de los cementerios y también la cercanía de todos los santos y difuntos. Aprovechando las festividades del 1 de noviembre, pues vamos a traer, bueno, un tema que ya está tratado, pero bueno, siempre es recurrente, que sería, en función a la publicación del 17 de diciembre de 2011, que versaba en torno a los cementerios del Realejo Alto. Solo hablaremos de los cementerios del Realejo Alto, aunque sí, bueno, vamos a dar la entradilla que debemos recordar que en el municipio de Los Realejos existen 3 cementerios, ¿no? El actual que citaremos de San Agustín de Realejo Alto, el cementerio de San Francisco en el Realejo Bajo y el cementerio de San Antonio en Ico del Alto, ¿no? El cementerio de San Antonio fue inaugurado en torno a 1930, junto casi con la parroquia también, porque antiguamente los vecinos de Ico del Alto eran enterrados en el Realejo Bajo, bajaban por la Vuelta de Tigaiga y eran feligreses de la parroquia de la Concepción, ¿no? El cementerio del Realejo Bajo se ubica donde estaba el antiguo convento franciscano, de ahí su nombre de San Francisco, que por lo general sabemos que a los cementerios se le da el nombre de la primera persona enterrada, en este caso no. En este caso se le dio el nombre del solar donde se ubicaba ese cenobio franciscano, así que el cementerio de San Francisco, donde se sepultan a los vecinos del Realejo Bajo, que no es de la parte baja del municipio porque la división jurisdiccional de los Realejos no es arriba y abajo como pueden pensar los de fuera, ¿no? Es arriba y lateral, porque los barrios del Toscal, la Longuera, la Carrera, todo eso pertenecía al Realejo Alto. Al Realejo de arriba alto. El Realejo Bajo tenía una parte baja y una parte alta, porque Ico del Alto, que es una zona alta, pues también pertenecía a Ico del Alto, ¿no? Así que no es alto y bajo geográfico. El más tardío de todos ellos, en cualquier caso, ha sido el de San Antonio, ¿no? Sí, 1930, exactamente. El de San Agustín del Realejo Alto se inaugura en 1927, aunque en este trabajo, bueno, antes de empezar a hablar de los cementerios, creo que sería interesante dar algunas nociones. Hay un libro, vi que él había escrito otro anterior, del profesor Manuel Hernández González, Enfermedad y muerte en Canarias, que se divide en el primer tomo la enfermedad y en el segundo la muerte, y él da algunas referencias sobre
lo que sucedía en las honras fúnebres o las costumbres fúnebres en Canarias en el siglo XVIII, ¿no? Siglo XVIII, XIX. Ya hemos hablado, el otro día escuché el programa con Miguel Ángel, que tuvo una magnífica conferencia en el Círculo Viriclavijo, creo que fue el 3 de noviembre, de septiembre. Lo tuvimos ayer con los Velasco también. También vino con los Velasco, vale, lo tiene estudiado su familia. Y bueno, vi como ustedes hablaban de esos famosos olores o miasmas. Voy a leer solamente la descripción que da de Ledru cuando llega a Santa Cruz de Tenerife en 1796, este viajero francés, en la que se quejaba de la continuidad del uso de las iglesias como cementerio, porque recordemos que hasta las disposiciones de los reyes ilustrados, Carlos III, Carlos IV en España, las sepulturas eran en el interior de los templos. Y luego, a partir de estas disposiciones, por higiene, se sacaron fuera a los cementerios exteriores, ¿no? Entonces, este viajero preguntaba, ¿por qué se conserva aquí el uso detestable de convertir el cementerio en cementerio el templo de la divinidad? El pavimento de esta iglesia, se refiere a la concesión de Santa Cruz, no es sino una serie continua de tumbas, unas cubiertas con simples ladrillos y otras con mármoles orgullosos. Y pasando las páginas, vemos como en Tegueste, el párroco Pereira Pacheco se quejaba de que jamás se podía poner el piso de la iglesia con el aseo correspondiente, porque todos los días se quitaban y ponen ladrillos para los enterramientos, en cuya operación se rompen muchos quedando en mal sentados. Cuando estos son frecuentes, se nota el olor en la iglesia en días que por agua o por viento no se puede dar ventilación, y ha sido preciso quemar hierbas olorosas para disipar el olor de la fetidez de algún modo. ¿Sí? Entonces, nos recuerda las penurias que pasaba esta gente cuando entraba en los templos, quedaban mal sellados las sepulturas, y cuando los cuerpos comenzaban a descomponerse, pues bueno, la situación era insoportable, ¿no? Uno se hace la idea, David, de lo que podría ser físicamente ese momento en el cual pues se quitaba y uno bajaba hacia abajo, porque eso era como un sótano. Sí, también habían sepulturas y después habían criptas, claro, debajo de las que se podían bajar. Y en donde pues la gente pues accedía a los sitios donde estaban enterradas esas personas, ¿no? Últimamente he tenido yo oportunidad de ver en el cementerio, no voy a citar directamente cuál es, pero una de esas sepulturas que me enseñaron una fotografía. Por dentro. Bueno, sí, abrieron por arriba y sacaron una escalerita. Una escalera, y luego a los lados pues son nichos, ¿no? Colocados, así que tuve la oportunidad de ver. Pero que los féretros están enterrados, ¿no? Enterrados, claro, cerrados. No, cerrados. Sí, es verdad que hemos visto que en otras circunstancias son como pequeñas salas donde se depositan unos féretros encima de otros. Claro, el riesgo después a la hora de abrir son los olores, ¿no? Pero bueno, que es lo que se quejaban los viajeros, o estos párrocos, de esas malas situaciones sanitarias. Era habitual, ¿qué es el motivo? Era habitual, ¿verdad?, que se enterrara a la gente en el entorno. En el entorno de la iglesia. Bueno, de ahí también viene la palabra churchyard, ¿no? Sí, tú sabes más inglés. Churchyard, exacto. La yarda de la chercha, lo que se dice aquí, la chercha. El entorno a la iglesia también, la yarda en torno a la iglesia, que era también recinto sagrado alrededor de las paredes de la iglesia. Y que no se nos puede olvidar que en el Realejo Alto precisamente había era una así, chercha, había también una chercha. Aunque también hay que decir, precisamente ayer estaba repasando algunos datos, a veces... Yo siempre he dicho que la historiografía decimonónica ha hecho más daño que beneficio, ¿no? Esta idea de la chercha, que es verdad, donde se enterraban a niños que no estaban bautizados, a masones, personas que se habían suicidado, queremos traer esa idea a veces mucho más reciente de lo que es, ¿no? A lo mejor entrado el siglo XIX, XX, o finales del XIX, y a lo mejor en realidad muchas de esas disposiciones se dejaron de utilizar mucho antes de lo que pensamos, ¿no? En torno a principios del XIX o finales incluso ya del XVIII, ¿no? Es más, existe una jurisprudencia larga durante el siglo XIX donde empieza a cambiar la mentalidad. Cierto. Tanto por cuestiones sanitarias como por cuestiones ideológicas. Esto de que podemos pensar que a los viajeros franceses o de otras naciones que podían tener otro credo, literalmente los dejaban mal parados, pues tampoco es verdad. Las instituciones tenían y tenían muy buena el Panteón de la Nación Alemana, que estaba por aquí cerca también. Entonces, a veces tenemos esas ideas que son bastante más antiguas. Eso de que la gente se suicidara, en este siglo XX no vieron eso nunca nadie, eso se lo puedo asegurar, ¿no? Y finales del XIX, incluso lo de los niños y eso, pues ya hay cierta duda. Y de hecho, ¿no? Incluso te lo digo por cercanía familiar, obviamente mi tatarabuela es inglesa, y entonces la chercha era por gusto propio, es decir, muchas veces no es que no la dejaran enterrar en el cementerio, sino que ellos pedían estar separados. Pedían estar porque querían estar con su gente. Claro, tenemos a veces esa noción, que a veces es un poco
no voy a decir yo violenta, pero bueno, es un poco, Ujú. yo siempre digo contestataria, ¿no? Que parece que estamos protestando. No, la gente estaba, estoy acordándome de ahora mismo de un señor que también lo enterraron ahí, que es el Sí. Francisco Kreis, que era un relojero nacido en Hamburgo, que vivía en la parte baja de por los Mendes. Y ese señor que era luterano no tuvo ningún problema en hacer unos trabajos para las Andas de la Bien de Remedio, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, a veces cuando queremos sacar un poco las cosas de quicio, pues bueno, yo creo que la gente, Hay teniendo mucho- diferentes ideas y relaciones, tenían Hay buenas, muchos matices. buenas relaciones. Así Claro que sí. Y precisamente en esto de los enterramientos, Ujú. eso de la gente que no se enterraba en lugar sagrado, eso es bastante más antiguo de lo que pensamos. Eso no es tan reciente, ¿no? Eso no ve así. Seguimos, sigue tú con tu... Sí, bueno, Está muy interesante. dado esta introducción, si quieres entramos directamente en lo que sería la historia de los 3 cementerios, lo que yo digo son los 3 cementerios del Realejo Alto, que fue un texto publicado, como dije, el 17 de diciembre del 2011. Está pendiente de revisión, yo creo que sería una revisión, ¿no? Sino ampliación. Yo creo que hay Sí. documentación suficiente para ampliar este tema. Y la primera hipótesis una hipótesis que formulo, el resto son datos, es que cuando se hizo, bueno, todos saben que la primera capilla era algo muy sustancial, ¿no? Que se tuvo que derruir, y en torno a 1520 se empieza a hacer un edificio de piedra, ¿no? Como primera iglesia, como primera parroquia en Realejo Alto. Los primeros enterramientos, del principios del siglo XVI, por ejemplo, o finales del XV, no pudieron ser dentro de las iglesias porque eran estructuras muy leves, ¿no? Muy leves, sí. Si hubieras escarbado, se hubiera caído el edificio, ¿no? Sí, sí, Entonces, exacto. seguramente en torno a esa pequeña capilla, Ujú. que de entrada a lo mejor sería hasta de barro y paja, ¿no? Sí. Pues seguramente estarían los enterramientos en torno a esa capilla. Claro. Y a partir de 1520, 1530, cuando se hacen las primeras obras de cantería, pues probablemente, ya hubieron enterramientos interiores. Y de hecho, el primer libro sacramental de la parroquia muestra los primeros enterramientos en el interior del templo en 1566. El primer dato que tenemos es de Juana Díaz. Y todos estos enterramientos se extienden hasta 1837, que es cuando se inaugura el cementerio de la plaza, que conocieron nuestros mayores. Y que también tenemos el dato de quién fue la última persona enterrada en el interior. María Josefa de León, una señora de más de 60 años, decía su acta, natural de Lanzarote y viuda. Esa fue la última persona enterrada en el interior de la iglesia, en el Realejo Alto. En el Realejo Alto. Y a partir de ese momento, con la ayuda de los vecinos y de la municipalidad de ese momento, y como hemos dicho, por orden de las leyes de los monarcas ilustrados, Carlos III y Carlos IV, se crea el cementerio de la plaza, que estaba ubicado entre lo que sería pues la plaza, el exterior mismo de la iglesia, la plaza, Sí. la calle, la actual Plaza de la Unión o Plaza de los Enamorados, que lo conocemos, y más o menos la primera entrada de la biblioteca, sí, en torno a la primera entrada, porque también parece ser que la biblioteca se hizo con solares de la huerta que estaba detrás, ¿no? Entonces, ese aproximadamente, que bueno, hemos visto en muchas ocasiones las fotos de los cipreses en torno a la iglesia, Sí. ese es el primer cementerio. Incluso No habían- el primero, el cementerio exterior que se hizo a partir del siglo XIX. Habían también, dentro de ese solar, unos locales que eran de la parroquia. Sí, habían ¿no? delante dos capillas, ¿no? Sí. Dos pequeñas capillas que se ven esas construcciones donde incluso en el siglo XX hubo hasta una carpintería, ¿no? No, y que se hacían las pentorrillos en las fiestas. También Ahí me aprovechaba. decían, desde aquí le mando un fuerte abrazo, en este caso a Tino el Pachón, que está convaleciente, desde aquí un fuerte abrazo, mucho ánimo, y también a mucha gente que nos habla acerca de cómo se hacía allí también esa parte de la fiesta, ¿no? Bueno, de hecho, en todas estas fotos que poco a poco vamos recuperando y de vez en cuando, pues bueno, o bien las publicamos o el Facebook sirve. El Facebook a mí para otras cosas no me interesa mucho, pero Sí. para adquirir las fotografías antiguas sí. Cierto. Ujú. Y es verdad que hemos tenido, de vez en cuando sale alguna que no se conoce. No hace mucho tiempo se vio una de estas casas de frente con un coche bajando en la calle, un coche antiguo de los años 40 más o menos, y se ve literalmente la fachada de la casa, ¿no? Que era Sí. difícil encontrar. Esa foto Sí, está sí, colgada sí. en los Facebook también, ¿no? En el Bueno, mío, esa es la dificultad de la escalerita para Sí, subir y demás y tal, sí. en el mío personal, si quieren, pues están muchas de esas fotos y nos han servido para ver la distribución, por ejemplo, de cómo era esa zona de la. Yo te de la pregunto, plaza. David, solamente una cosa. ¿Hay algún dato que hable, tú estás diciendo, de la última persona que se enterró en la iglesia? Pero, ¿y ese cementerio como tal dejó de funcionar como tal para no enterrar a la gente allí?
¿Desde ese año Sí. 1927 o...? Sí, no, bueno, parece ser que después de 1927 quedaron un par de enterramientos solamente, ¿no? Sí. Sobre todo de personas más... Sí, a lo mejor que poseían tumbas. Creo que uno de los últimos que había leído era de Rodríguez de la Sierra, de Pedro Rodríguez de la Sierra García, ¿no? Que era el hermano de don, si no recuerdo mal, de don Agustín Regalado, el alcalde, ¿no? Sí. Ese parece ser que fue uno de los últimos enterramientos después de los años 40, 30, 40, ¿no? Definitivamente en el año 52 se clausura. En el año 47 ya se había... Bueno, nos estamos adelantando. Vamos a hacer una cosa porque nos estamos adelantando y quiero decir algo. Vaya deshojando todo. Es verdad que sí, que sepan que se clausuró en el año 47 y 52. Y del año 27 se había abierto ya el cementerio de San Agustín. Pero déjame darte el dato que hay, el texto de la apertura de ese cementerio de la plaza, que reza lo siguiente: a fecha de 14 de abril se recibió un oficio del presidente del ayuntamiento de este pueblo que transcribe el acuerdo que se había hecho para que desde que este día cesen de dar sepultura eclesiástica en la iglesia a ningún cadáver, sea de la clase y dignidad que fuese. Esto quiere decir porque muchas veces los sacerdotes pedían que los enterraran dentro de la iglesia, ¿no? Sí, Incluso aquí sí. también se les prohíbe. Y que los enterramientos se hiciesen en el sitio señalado para el cementerio, al poniente de la capilla del señor difunto, la que tú acabas de nombrar, y en obediencia al acuerdo de la municipalidad se procedió a la bendición del sitio señalado, como proviene el ritual, para dar principio al enterramiento. Al día siguiente se enterró en el cementerio. La primera persona que se enterró en el cementerio de la plaza fue Dionisia Guanche, también está documentado. Entonces, desde 1837 hasta 1927, que se inaugura el cementerio de la plaza, sí, pues son 90 años de sepulturas. Que bueno, nuestros padres, muchas personas mayores que nos escuchan, recordarán en torno a los años 40 y 50, cuando estaba abandonado, jugar allí, jugaban entre las tumbas, sí, ¿no? Así cierto. que eso también es algo que nos pueden recordar. Y es cierto que llega a ser hasta simpático y curioso, ¿no? Ya hemos dicho de las disposiciones que se habían dictado en torno al siglo XIX, como siendo en cementerios municipales, es verdad que los párrocos poseían la llave. En torno a todo esto lo que había era un problema, que se pagaban, como hoy en día, que se pagaban tasas por la sepultura. Y cuando estaban dentro de la iglesia ya los compraban los sacerdotes, los párrocos, y cuando estaban en la plaza, las cobraban los alcaldes. Entonces, aquí los rifirrafes entre alcaldes y curas del Realejo Alto fueron sonados durante bastante tiempo, ¿no? Hay bastante literatura. Sí. Pero es lógico, era el que cobraba, el que enterraba cobraba. Así cobraba. que eso está más que documentado, ¿no? Ah. Tengo aquí el dato que hablábamos antes de la chercha, que la chercha estaría casi enfrente de la puerta principal, más o menos, aproximadamente por esa zona, ¿no? En lo que sería el churchyard, del cementerio en inglés. Sí. También había por esa zona, Germán, creo que había estudiado, Germán Cabrera, algo de eso, el Panteón de la Nación Alemana, estaba por esa zona. Y Chercha también se hizo en el cementerio de San Agustín, que estaba en la esquina, donde están ahora los baños, arriba en el fondo. Ahí estaba, según el plano que se ve, que está en el archivo municipal, ahí estaría la Chercha del actual cementerio. En 1919, el alcalde, don Pablo García, recuerda la necesidad de construir un nuevo cementerio, pues por lo mismo que pasaba, por las necesidades higiénicas. Hay que decir que los cementerios, tanto el del Realejo Bajo como el del Realejo Alto, están los dos junto al barranco. Sí. Que eso tiene una lógica también, porque hacía correr los vientos y los olores, ¿no? Los olores. Y el cementerio de San Agustín está en el barrio del Mocán, que hoy en día pues está todo unido ya, pero en aquella época era algo alejado. Entonces los cementerios estaban distantes por motivos de salubridad, ¿no? Sí. Y el mismo alcalde reconoce que por condiciones de higiene y salubridad necesarias por su mala orientación y emplazamiento, y sobre todo porque habían tantos enterramientos que había que remover la sepultura antes de los 5 años que estaba. Entonces, él decía que era una verdadera profanación y era atentado contra la salud pública. Sí, no, las miasmas. Las miasmas, los olores, ¿no? Los olores. Entonces, se hace un proyecto a partir de 1919. Se pide dinero al párroco de los fondos de la fábrica de la iglesia y se ejecuta por medio de don Nicolás Torres el nuevo cementerio. El nuevo cementerio estaba en los terrenos de la familia de doña Herminia, que era la mujer de don Pablo García,
que, bueno, de hecho, para abajo, después actualmente no sé si siguen siendo, pero donde hoy se está ampliando el cementerio, pasa la carretera y las gañanías que estaban debajo también eran de su familia. Sí. Y entonces buscan un testaferro, ¿no? Porque, claro, él no podía venderle al ayuntamiento su propia propiedad. Entonces, por medio de un testaferro consiguen que sus huertas se compren por el ayuntamiento y se hagan cementerio, ¿no? Durante el diseño de don Nicolás Casanova asciende a 14.996 pesetas. 15.000 pesetas son 90 euros de hoy en día, me parece, ¿no? Creo que si no estoy equivocado. Y el lado del tesolar de norte a sur tendría un depósito de cadáveres, una sala de autopsias, como tenía, la capilla, una parcela para sepultura y la chercha, como hemos dicho. Los vientos, volvemos a retocar el tema, alejarían las miasmas que se produjeran de la población. La superficie total son 3.521 metros cuadrados. Y aparte de eso, tendría un osario con una plancha de cemento armado para cerrarlo. Ese osario está justo al lado de la capilla. De frente a la capilla, a la derecha, ahí está el osario, que es donde se pusieron todos los huesos, los restos mortales de los fallecidos que se extrajeron de la plaza y que no fueron reclamados y se pusieron ahí. Que bueno, volvemos a contar por enésima vez la anécdota de esos operarios del ayuntamiento que cuando desenterraron a los fallecidos no reclamados, los metieron en un camión y subieron por la calle del medio gritando caballos, porque estaba fresco, sí. y al final fueron detenidos, ¿no? Pero bueno, esos restos están no ahí. sé, al final, por cierto, alguien me dijo a mí que en su día, dice, ¿no? Que incluso fueron pelados al rape, que era una cosa que era habitual en esa etapa, ¿no? Pero que no sé si fue al final o no. Lo único que sé que fueron, digamos que castigados de alguna manera, ¿no? Porque yo sé que les molestó mucho a la gente. Ese hecho sucedió, ¿no? Y fue un escándalo para el pueblo en ese. Pero no deja uno, a ver, lo hablábamos antes David y yo, es decir, la normalidad en este tipo de cuestiones, cuando uno habla acerca de muerte hoy en día, ya con los datos y con datos, estamos hablando de algo que es parte inherente de una vida, de una sociedad, y lógicamente pues también tiene su cuita. Yo también conté la historia de los chicos, bueno, yo y los chicos cuando descubrimos los huesos, aquello, aunque yo no estaba cuando lo sacaron ellos, estaba con mi tía la monja en Ico, pero que hice la historia yo del relato de cómo pues parecía que eran huesos guanches y no. Una pillada de los chicos que también había en otra. Y después está la otra parte que lamentablemente que hay que citarla también porque así está escrito desde en ese archivo de la Guerra Civil Española en Sevilla, donde se habla acerca de cómo en las paredes del cementerio, según tienen recogido en esa documentación, se fusilaron algunos ralejeros en la Guerra Civil. En todas las tapias de los cementerios españoles pues sirvieron, pero que aquí, sirvieron para... En esa parte, efectivamente, la parte baja, no en el del Mocán, sino... En el primitivo de la plaza. Sí, cierto. Vale. Pues definitivamente el 20 de marzo de 1927 se inaugura el cementerio del Mocán, de San Agustín. E incluso hay hasta yo no la traje hoy, pero hay una reseña periodística publicada de cómo fue la bendición, con la banda, con la Filarmónica del Realejo Bajo, don Heraclio Sánchez, que es esa calle que está a la laguna del Lemus, donde vamos a comprar. Ajá. Pero don Heraclio Sánchez era un canónigo que venía con mucha frecuencia al Realejo Alto y fue el que dio el sermón. El alcalde, que era el Rodríguez de la Sierra, que habíamos, Agustín, el que habíamos nombrado el otro día, y el juez en ese momento, don Pablo García, ¿no? Esa fue la bendición del 20 de marzo de 1927. Tenemos también la última sepultura, igual que dijimos que fue la última sepultura de la iglesia, tenemos la última sepultura de la a ver, no la tengo, a ver si tengo. Sí, No la... A ver, mira. No, pues no. Está publicado, pero no la puse yo, no la puse yo en esto. Pero es la última sepultura. Tenemos la última sepultura de una señora en la plaza, en el cementerio de la plaza. Está en el texto publicado que se ha dicho de él. Publicado en... Y yo quiero preguntarte una cosa, porque yo recuerdo incluso gente que me decía haber bajado al osario y ver el osario en el Realejo Bajo y demás, ¿no? ¿El Realejo Alto tuvo osario también o no? Parece, es que yo recuerdo haber leído antiguamente que muy antiguo, sobre todo el de la iglesia, donde estaba en la parte baja que ahora ahí tienen la cocina, de la sacristía, ahí, aquello era un osario. Era un osario, ¿verdad? Sí, yo también había... Pero en torno al siglo XVIII, a lo mejor estamos hablando más de esa época. Sí, por eso. Y en la plaza parece ser que habían como unos pequeños cuartículos de entrada que también servían de osario. Sí. Y que acabo de nombrar,
que está junto a la capilla, y hay más, porque amigos sepultureros me han dicho que en la esquina baja, donde se hace la L del ayuntamiento, ahí hay ahí también queda un hueco que también está preparado como osario también. Y me imagino que, no sé, pues yo soy practicante, voy a misa toda la semana, estamos de una manera metidos, imbricados en lo que es en sí la fe como seglar, pero lo cierto es que no sé, pero habían 2 tibias y un cráneo. Porque me acuerdo de ver los chicos menudos que se ponían en el en el catafalco. Los catafalcos se ponían eso. Sí, y que estaban por ahí en algunas de las... Bueno, espero que las hayan llevado donde la tienen que llevar y descansen. Bueno, pero que no sé si se sigue haciendo ese rito en otros sitios o no lo sé, la verdad. No lo sé. Poner la tibia yo he visto recientemente, hace ya unos meses, el catafalco que está en la iglesia de San Juan de la Rambla. De San Juan de la Rambla. Que es monumental. Pero vamos, que es fijo, lo tienen fijo. Sí, fijo. ¿Y con huesos de verdad? No. El catafalco es el monumento completo, ¿no? Pero... los huesos no vienen ese momento. Vale, bien. Hablo del monumento en sí, de madera, de eso, y es tremendo. Yo sé que algunas veces de forma museística se suele colocar y demás y tal, ¿no? Pero... No, espero que esos huesos que vimos todos cuando éramos pequeños, pues que estén descansando y que no estén por ahí bailando de un lado a otro, ¿no? Bueno, yo puedo decir que yo lo tuve el cráneo en la mano también, exactamente. Tú más que yo. Mira, pues igual que, no lo tengo aquí, pero lo tenemos publicado, la última persona que se sepulta en el cementerio de la plaza, tenemos también quiénes son los primeros que se sepultan en el cementerio de San Agustín, ¿no? Sí. Que como hemos dicho, por lo general se ponía el nombre del niño, de la primera persona fallecida, se le ponía el nombre del cementerio. Entonces, tenemos aquí que el 24 de marzo de 1927 fue sepultado en el nuevo cementerio católico, siendo el primer cadáver que fue sepultado en él, el cadáver de Agustín García González, por eso se llama el cementerio de San Agustín, de 5 años de edad, hijo legítimo, atención, de don Pablo García, juez municipal de este pueblo, y de doña Herminia González, y para que conste lo firme, el licenciado Juan Servía, que era el párroco catalán que teníamos en 1922. Sí. Pero... Bueno, acaban ustedes de escuchar lo que yo dije antes del testaferro. Pues el primer sepultado es el hijo del que fue alcalde y juez en ese momento, y de doña Herminia, que vivían en San Benito, en la casa grande, en la casa doble grande de doña Siona, que está al lado de casa de mi abuela y mi tía abuela. Pues ese niño murió allí. Ahora también, yo acabo de descubrir 2 cosas. Sí, yo también sabía una. A ver si es. Primero, a mí doña Concepción me dijo que el niño había muerto accidentalmente. Que se había caído de un muro y había muerto accidentalmente. Sí, yo en este momento... Una de las reyes. Sí, solo había podido ver el acta de defunción de la iglesia, no del juzgado. Pero la del juzgado, que pudimos ver al final, su causa de defunción dice que es una meningitis. Entonces, yo he preguntado a algún médico y le he dicho, ¿cuánto tarda una meningitis en un niño en esa época para, me dice, un par de días, a lo mejor, ¿no? En lo que moría, ¿no? A mí me parece un poco truculento que ellos supieran que el niño se iba a morir y que bendijeran el cementerio el día 20 y el día 24 que aceleraran la inauguración. Sí, exacto. Y el día 24, no sé, el argumento puede resultar un poco retorcido para que fuera su hijo el primer enterrado. ¿O es una casualidad? Sí. No lo sabemos. El caso es que yo respeto mucho la palabra de doña Concepción, pero es verdad que la partida dice meningitis. Sí. ¿no? Y la duda es, ellos sabían que estaba el niño enfermo, porque es verdad que las obras en el cementerio después prosiguieron durante más tiempo, ¿no? Después de la inauguración. ¿Aceleraron la inauguración del cementerio para enterrar al niño el primero? Eso es lo que no sabemos. Sí, ¿no? Y además hay otra controversia más. Sí, la tenemos aquí, que en realidad tenemos las horas del fallecimiento. Y en realidad la primera persona que le correspondía ser enterrada era María González Afonso, ¿no? ¿De Palo Blanco era? Sí, un poco más abajo, de la Castilleja, por ahí en esa zona más o menos, ¿no? Que era una señora joven que casó, que su marido quedó viudo, no tuvieron niños, con 24 años, creo que tengo los datos por aquí. Y es verdad que falleció unas 2 horas antes, entonces legalmente a la que le correspondía era a ella, ¿no? Entonces la interpretación, que yo sé que hoy en día por cuestiones ideológicas que yo no comparto, pues le dan, pero yo creo que no es así. Dejaron entrar al niño primero, no por ningún motivo ideológico, sino porque era el hijo del juez. Sí. Y porque era un terrateniente y fue alcalde. ¿Es verdad que le correspondía a esta señora? Pues claro que sí. Pero el niño entró primero, llegaron los dos
los dos cortejos al mismo tiempo al cementerio, probablemente, y entró el niño primero porque era el hijo de un terrateniente que tenía dinero y le pusieron el nombre de eso. No hay más, yo no le veo más razonamiento. Yo sabes que he pensado que a lo mejor incluso hasta la propia familia de la mujer le cedió el nombre Es que se lo tenían que ceder, al porque niño, en esa época se lo tenían que ceder, ¿vale? al Que ellos niño. no tenían nada que hacer. Sí, no, ¿Sabes? pero me refiero yo también no solamente por la parte, digamos, de importancia o no de la sociedad, sino porque a lo mejor dice contra, pues mira, dáselo al niño, dáselo al niño. Bueno, la muerte de esos niños en esa época era bastante frecuente, ¿no? No era hoy en día. Sí. Hoy en día nos llama más la atención, pero Sí, no, en esa antes. época había un par de entierros de niños, no voy a decir todos los meses, pero casi, ¿no? Bueno. Entonces, no. Pero yo cuando le quieren buscar a este tema una cuestión ideológica, pues estoy totalmente de desacuerdo. Y creo que el niño fue enterrado porque su padre fue alcalde de Realejo Alto y juez de Realejo Alto, Sí. y los terrenos eran suyos, ¿no? Entonces, a mí lo que me da más motivo para especular es Sí. porque el niño fue el primero, porque el niño se murió en el momento de inaugurar el cementerio. Ujú. ¿Sabían que el niño se iba a morir y aceleraron la inauguración? ¿O hay otra cuestión que nosotros no controlamos Hombre, y el niño se murió porque se tenía que morir ese día? La ¿no? prueba también que puede un poquito pues apoyar esa hipótesis es el hecho de que las obras no estaban terminadas. No estaban terminadas. Y que continuaron después. Siguieron ¿no? las obras. Puede ser, puede ser. Bueno, sea como fuere, esos son los datos existentes. Tenemos para mucho más, me imagino. Sí, podemos seguir hablando. Bueno, pues nosotros tenemos ya 31 minutos. Vale, pues sí, hay que y si no podemos pues también obviamente dividir. Es decir, ustedes están ahora mismo viendo este apartado que estamos teniendo con David con respecto pues a los cementerios del municipio de Los Realejos específicamente y lo que nos cuenta la historia sobre varios temas relacionados con ellos. David, ¿qué más cosas nos cuentas? Sí, bueno, siguiendo la cronología, pues en 1928, como esto que estábamos hablando de las obras, se prosiguen las obras en la sala de autopsia y en la capilla, entonces quiere decir que el cementerio no estaba acabado. Esto nos da para pensar que aquello se aceleró, ¿no? Todo Sí. esto. Uh-huh. Y ocurre un macabro suceso. Pónganse ustedes donde está, bueno, las sepulturas de los niños, que sabemos dónde están las dos huertas traseras detrás, justo al lado de la chercha que decimos y de los baños. Pues el propietario de la finca, que está para el barranco del Mocán, que lo llaman allí, ¿no? En San Benito se llama el barranco de Piloto, haciendo un sorribo, pues hizo caer la pared del cementerio. Y que hizo caer la pared del cementerio y cayeron los enterrados al barranco, ¿no? Sí. Entonces aquí se le obligó a él a reparar los daños y bueno, y lo que vamos a decir antes de estas visiones macabras, pues imagínense ustedes los cuerpos caídos en el barranco, porque este señor pues en su obra pues derrulló parte del muro del cementerio, ¿no? Así esto ocurrió en enero de 1928. Uh-huh. Bueno. Siguiendo los años, llegamos a 1931, que es la instauración de la Segunda República, ¿no? A mí me decía un sobrino, un nieto de un alcalde republicano de este pueblo de esa época, decía, yo no creo que hubiera tantos problemas entre el ayuntamiento y la iglesia, los problemas eran personales entre el alcalde y el cura, me decía. Sí, era una cosa personal. ¿no? Uh-huh. Y puede que sea verdad, ¿no? Me refiero a don Francisco Morales, que era un señor capacitado para su época, y me refiero a don Carlos Delgado, que fue el párroco, que era un señor sobradamente capacitado, bueno, después acabó siendo magistral en La Laguna, ¿no? Uh-huh. Y parece ser que tenía bastante carácter este y el otro, ¿no? Sí. Ambas partes, ¿no? Ese fue el que dice la anécdota que salió huyendo por el tejado. Claro, eso fueron las persecuciones que había Sí, a él parece ser que le avisaban cuando habían manifestaciones y venía un cuñado suyo desde la Rambla, se montaba en el coche y salía para la Rambla hasta que se acababa las revueltas, ¿no? Entonces, siguiendo de entrada, la República hizo algunos cambios, ¿no? En algunos artículos de la Constitución, por ejemplo, en respecto a la financiación de la Iglesia. Y esto que hablábamos con los alcaldes decimonónicos, pues cambia otra vez, ¿no? Y hay un par de disposiciones del ayuntamiento, por ejemplo, que el cementerio viejo, el de la plaza y el nuevo, tienen que llamarse ahora cementerio municipal. Se les cambia la nomenclatura. Uh-huh. Por ejemplo, cierra la capilla y la convierten en depósito de cadáveres, ¿no? Sí. Y las llaves, que es lo que ya no las tienen los párrocos, ahora las tienen los subalternos municipales, ¿no? Uh-huh. Y para enterrar a los cadáveres, que antes se pedía permiso, se avisaba al cura, ahora había que avisar solamente al juzgado. Cierran el cementerio protestante o la chercha, ¿no? Como lo llamaban. Y bueno, tienen la idea que es algo parecido a lo que se pretende hoy en día,
de acera de los cementerios con un pequeño jardín con arbolada, que bueno, hoy en día parece ser que algunos arquitectos actuales también tienen esas ideas, ¿no? De hacer unos pequeños jardines. Esas son las disposiciones que se aplican durante la República, que cambian totalmente, como todo pasó cuando acaba la guerra y entra el general Franco, ¿no? Entonces, ahí hay otra nueva relación. Por ejemplo, tenemos la idea de los enterramientos en tierra, pero los nichos, la idea de construcción de nichos, de bóvedas, de naves, está planeada desde 1935. Esto continuamente salía en las actas, pero no es hasta aproximadamente... Pues el año 50 y tanto. ¿Cuándo se llevó a cabo? Que son los primeros de la parte de abajo, ¿no? Empiezan esa. Don Carlos, este párroco, compra un nuevo crucifijo, que creo que es el actual que está allí, para la capilla. Y ahora sí podemos tocar lo que nos habíamos adelantado antes, la clausura, llegamos al año 52, que es la clausura definitiva, la monda, que llamaban ellos. La monda es la limpieza total del cementerio de la plaza. Sí. Y el paso... Aquí tengo el nombre que lo había dicho. El último enterrado era don Pedro Rodríguez de la Sierra y García, ¿no? Que es hermano de don Agustín Regalado, si no estoy confundido. Y en el año 52, que bueno, a partir del 53, 54, 55, empiezan las obras en la plaza, tanto de la ampliación última de la iglesia, el trazado de la carretera de la Orotava a la Guancha, ¿no? Que es la carretera general, la avenida en parte es carretera general. La única que existía en esa época. Que existía, ¿sabes? Entonces se clausura el cementerio y ya en los años 60 pues se hace el nuevo ayuntamiento, actualmente biblioteca, ¿no? Entonces esa es la disposición. Entre el 47 y 52 se limpia totalmente el cementerio de la plaza y se pasan los restos al cementerio, al nuevo cementerio de San Agustín. Y así hasta nuestros días. Bueno, la última vez dimos datos de las personas, bueno, renombradas, enterradas, pero no lo vamos a dar este año. Prefiero hablar este año a lo mejor ya han empezado las obras de ampliación, ¿no? De el arquitecto Meni, ¿no? ¿En dónde? ¿En el de San Agustín? El cementerio Real de Juan Alto, sí, de San Agustín, exactamente. Son los terrenos que son colindantes. Colindantes, que bueno, que también pertenecían a la familia de doña Herminia, ¿no? Que actualmente eran depósito municipal de los municipal, de los viveros. De los viveros, exactamente. Y ahora han empezado este tipo de esta nueva obra que podemos tener nuestra opinión, pero no la vamos a dar, ¿no? De este tipo de nuevas edificaciones que están haciendo en torno al... Que vamos a ver, entendemos, ahí esto es legal. Si tú haces una nueva obra en torno cerca de una obra antigua, tienen que diferenciarse. Esto hay que hacerlo así, es evidente. Esto es como la crítica que hacen siempre del kiosco de la plaza, que es verdad que no se puede pretender poner un kiosco con apariencia de los años 50, es verdad que tiene que tener la apariencia del año, que nos guste más, que nos guste menos, que haya... Pero bueno, eso también legalmente es que hay que hacerlo así, ¿no? Bueno, y si no, de todas formas, yo solamente recuerdo lo que se dijo, desde que se planificó, que fue, por cierto, el Círculo Viriclavijo, el lugar donde pues la gente podía ir a eso, y muy poca gente, según tengo entendido, fue, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, son temas relacionados con el municipio que están muy cercanos. Hay un montón de cosas que decir sobre eso. Juan Betancourt Alfonso, tú sabes que soy un enamorado de Juan Betancourt, tiene muchas cosas ahí. Hombre, lo de arrastrar al pues diablo por una soga en la parroquia del Apóstol Santiago no creo que sea, porque arriba lo que es en sí la imagen está unida. Y no creo yo que sea esa. Puede ser en el Real Guajo cuando él dice que la gente, los monaguillos, acólitos iban y le daban agua a pie y se quedaban un poquito borrachitos y ellos arrastraban en la iglesia al diablo con piedad, no sé qué dice Juan Betancourt Alfonso, ¿no? Pero son curiosidades que tenemos nosotros y que lógicamente tendremos que ir contando. La etnografía del momento también que complementa todo esto, ¿no? Todo esto que hemos dicho. Muy bien. Pues David, podríamos seguir mucho más cosas porque de este tipo de cuestiones se puede hablar mucho y hay mucha documentación. Sí, no, incluso estos trabajos hay que ampliarlos, ¿no? Estamos pendientes de eso, pero se pueden ampliar. Bueno, pues usted sabe que cuando quiera aquí tiene el foro, tiene el lugar idóneo, no para mí, sino para toda la gente que nos ve y que también nos sigue en el Facebook y también por supuesto en YouTube y en la radio convencional. Y hay mucha gente que también sigue este tipo de temas y a tenor de lo que es la audiencia y el Estudio General de Medios nos dan a nosotros bastante buenos réditos. Perfecto. Así que me alegro por eso, me alegro que sea un reducto de la cultura y que la cultura esté presente también en este medio de comunicación que así partió de esa plaza Viriclavijo, de algunos de los compañeros que nos unimos allí para hacer ese registro de entrada, que ojalá consigamos
Yo se lo dije a Juan Carlos Fernández Molina, al hermano del actual presidente del Círculo, Viene Clavijo de Alfonso, que lo entramos por registro de entrada. Así que tarde o temprano tenemos que en el archivo buscar si está. Lo que pasa es que no nos acordamos qué día fue cuando la idea de la radio se metió, en el 86 creo que fue. Pero bueno, en cualquier caso, tarde o temprano lo encontraremos. Muchas gracias, David. A ti, Isidro, saludos. gracias. Bueno, gracias.